En esta segunda parte se compartirá la situación de la lengua quichua en los pueblos desde la cosmovisión indígena, para lo cual nos acompaña la compañera María Yamberla, del pueblo quichua Otavalo, de profesión magíster en agroecología andina. Su trayectoria dirigencial y profesional, ex experta universitaria en estrategias de revitalización de lenguas ancestrales en la Universidad de Mondragón, España, docente del idioma quichua en la Universidad de Otavalo, es editora y directora de la revista Quichua Cultural y Didáctica Huiña y Causay. También es instructora de Quichua y Saberes Ancestrales del programa de vinculación en la Universidad Técnica del Norte, gestora social en proyectos de interculturalidad para la revitalización del Quichua en la provincia de Imbabura. Asimismo es expresidenta del pueblo Quichua Otavalo. Alipuncha Mashikuna, Ñucaca María Yamberla Xuticapani. Bienvenidos compañeros, vamos a en este momento tratar el tema sobre la identidad cultural de los pueblos quichuas. Sean bienvenidos y queremos compartir con ustedes lo poco o lo mucho que podemos aportar. Es muy bienvenido, ¿no? Para poder juntos aprender. Entonces, al referirnos a la identidad cultural, aquí en la provincia de Imbabura o en la zona norte del Ecuador, convivimos al menos unos 5 pueblos quichuas autoidentificados y ya reconocidos. Estamos hablando del pueblo quichua Otavalo, pueblo quichua Natahuela, pueblo quichua Cayambe, pueblo quichua Caranqui y pueblo quichua Imantaj. No descartamos la existencia de más pueblos, pero son los que ya están siendo registrados, ¿no? Partiendo desde esta realidad, queremos enfocar qué es lo que realmente significa la identidad. Identidad podemos estar definiendo en diversos ámbitos, pero hoy necesitamos enfocarnos a lo que es la identidad cultural. Decimos que cada pueblo, cada cultura, cada grupo social tiene una identidad propia. En el caso de los pueblos quichuas, esta identidad tiene varias características, partiendo desde la filosofía, desde la forma de pensar como seres humanos, colectivos, y también todas las actividades y conocimientos que están basados dentro de esta filosofía. Es así que la identidad cultural de los pueblos quichuas podríamos decir que está quizás fundamentado en 4 ejes principales, que serían los principios naturales. En este caso le voy a marcar, ¿no? La primera, los principios universales. Estamos hablando sobre lo que es la vida. Decimos que todo lo que existe en la Pachamama, sea plantas, bueno, aquí en este espacio al menos vemos una cantidad de plantas, ¿no? Pero si nosotros miramos que en este espacio no encontramos solo plantas, existen rumi, ¿sí? Estas son otros seres vivos que juntos compartimos en esta naturaleza, ¿no? Por el fondo, quizás no es visible por las plantas, pero también tenemos una cantidad de seres vivos que son nuestros animales hermanos. Y así sucesivamente. Entonces, todos ellos prácticamente tienen vida, todo es vivo. Esa es una de la esencia de nuestra cultura, la esencia filosófica. Todo es vivo y por ende tenemos que respetarla, tenemos que convivirla en una forma armónica con todos ellos. Y la otra, estaríamos diciendo que todo es un par complementario. En este caso aquí habemos hombres, habemos mujeres, pero juntos nos complementamos. Warmipash, Haripash. Warmi, mujer, Hari, hombre. Shinaka, todo es complementario. Todo es complementario. Podemos mirar aquí, aquí tenemos plantas aromáticas, plantas para sanar enfermedades. Kaika y matacapan. Huyanguilla mi capa, huyanguilla, ari. Kaimanga charinchi
Kaita. Kaita. Ruda. Kaika. Arrayán. Estas plantas son plantas, si nosotros percibimos el olor, es una planta súper olorosa, fuerte. Plantas muy duras, como el arrayán. ¿Sí? Arrayán cáspica, shinji caspi, nacho, shinaka. Todas estas plantas que tienen un olor fuerte serían nuestras plantas masculinas. Aquí hablamos, en el tema del complementarismo, hablamos de entes masculinas y entes femeninas. Masculino, femenino. Esto es otro de los principios básicos. El otro de los principios es que todo en la vida, todo en el mundo está relacionado. Nada está suelto. Sean plantas, sean minerales, seamos humanos, animales, sean nuestros astros, todos estamos relacionados. Significa que si uno de ellos cae en el desequilibrio, todos nos desequilibramos, ¿sí? Entonces, hablemos del tema de relacionalidad. Y finalmente, aquí voy a poner otro de la esencia, que sería la vincularidad. Queremos decir de que, además de que estamos relacionados, también el acto de cada uno de nosotros, cualquier ente que sea, el acto de cada uno de nosotros va a repercutir en los resultados también de la vida, ¿no? De la vida, o sea, partiendo de la esencia de la vida. Entonces, sobre estos principios universales, nuestro mundo andino o nuestros pueblos quichuas han construido una serie de principios éticos, ¿no? Una serie de valores culturales. Hablemos de manera muy rápida, el tiempo es corto, entonces aquí hablamos de una serie de principios y valores. Hablamos de respeto a la vida. Hablamos de la reciprocidad. Quizás no voy a alcanzar a enumerar todos, pero los fundamentales, la reciprocidad. Hablamos la misma complementariedad. ¿Sí? ¿Ya? Seguro en el proceso nos va a surgir otros principios, pero por el momento dejemos esto. Por otro lado también, para que no desequilibremos en sí el conjunto de la vida, también nos hemos construido otra serie de valores culturales. ¿Por qué nos estamos enfocando a esto primero, antes de resaltar el tema de la vestimenta, de nuestra lengua? Porque todos aquellos, los demás, digamos, los demás factores, las demás características están fundamentados en esto. Y de aquí se parte todo. Entonces, tenemos otros valores culturales. Ustedes habrán escuchado en las manifestaciones de los pueblos indígenas, en la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, siempre nuestros manifestantes gritamos, ¿no? Shuk Shunguya, un solo corazón. Shuk Makilla, una sola fuerza. Shuk Shimilla, una sola voz, con fuerza. Y también decimos Shuk Shunguya, Shuk Makilla, Shuk Shimilla, Shuk Yuyaya, un solo pensamiento. Entonces, estas son valores para nosotros. Shuk Shunguya, Shuk Yuyaya, Shuk Makilla, Shuk Shimilla. De alguna manera, estos valores culturales está basado desde este enfoque de una convivencia en comunidad, ¿no? Desde una convivencia en su totalidad como seres vivientes,
decíamos plantas, animales, minerales, astros, cerros, todos ellos. Entonces, desde esa visión colectiva hemos construido este tipo de valores que debemos llevar a cabo en nuestro proceso de desarrollo de la vida, para juntos poder lograr un fin. Y ese fin sería mantenernos en un equilibrio y proyectar nuestra vida a futuro, ¿no? Continuar nuestra vida. Y este es uno de los fundamentos, se podría decir, de nuestra identidad cultural como pueblos quichuas, y a partir de esto se generan otros elementos, otros componentes culturales. Entonces, hablemos, por ejemplo, de la vestimenta. En el caso personal mío, ñucaca quichua otavalo capani, quichua otavalo, ¿sí? Habemos quichuas cayambis, quichua caranqui, quichua natahuela, quichua imantac, ¿ya? Entonces, esta identidad que yo me llevo a través de la vestimenta también lleva un lenguaje comunicativo. Un lenguaje quizás es a través de símbolos, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, quichua otavalos, siempre estamos combinando los anacos con un color oscuro por encima y otro color claro, otro color blanco por afuera, perdón, por dentro. ¿Qué significaría esto? Nosotros hablamos el tema de par complementario. Ahí está la esencia de uno de los principios del pueblo quichua. Ahí está la esencia, está el color negro y el color blanco, y los dos neutralizan, ¿sí? Y también dijimos que es lenguaje cultural. Nosotros somos seres luchadores, seres que vivimos en comunidad, en colectivo. Entonces, esa lucha, esa fuerza que hace un rato pronunciamos, una sola fuerza, un solo corazón, también está quizás de alguna manera visibilizado, ¿no? A través de estas manillas, No podemos cambiar de otro color, tiene que ser rojo, al menos tender a ser rojo, que demuestra la fuerza, la lucha como pueblos indígenas. Hablemos en el filo de los anacos. Aquí tenemos algunos quingos o zigzag que decimos. Está también los animales, en este caso está una mariposa, una flor, y acá está un lechero. Para los quichua otavalo, este lechero no solo es un adorno, es una planta sagrada que concentra mucha energía, y es un punto donde siempre nuestros padres, nuestros abuelos nos han enseñado a visitar estos lugares donde están los lecheros, y los lecheros normalmente están ubicados en puntos más concentrados energéticamente, en las tolas, ¿sí? En las tolas. Entonces, junto a este lechero, nosotros hacemos el huacchacaray. Huacchacaray, ¿sí? En el momento en que hablemos del tema de la espiritualidad, profundizamos qué es huacchacaray, pero es una actividad espiritual que practicamos, ¿no? Entonces, mire, a través de esta vestimenta, no solo es el color, no solo es el adorno, sino es una comunicación. Hablemos sobre la salud. El hombre andino, o los pueblos quichuas aquí en Ecuador, en la zona norte de aquí del Ecuador, practicamos mucho lo que es la medicina andina. Pero para llegar a requerir esta medicina, tiene que haber una necesidad, en este caso, tener una salud equilibrada, y esta salud depende mucho de la gastronomía. Y ahí viene otro elemento importante de nuestra identidad cultural. La gastronomía occidental no es igual a la gastronomía andina. La gastronomía andina está basada prácticamente en ingredientes, en componentes muy naturales, muy sanos, muy equilibrados, como es el caso aquí. Tenemos un sambo. Este sambo, además de que es alimento, también es nutricional.
Entonces, pero más allá de eso, es que estos productos son súper sanos. No tiene componente químico, no tiene contaminaciones, no tiene aditivos que normalmente ya se hacen en la industrialización, son naturales, y eso es nuestra parte de la identidad gastronómica. La gastronomía no es solo alimentación, es salud, es medicina. Y si vamos ya a la parte medicinal, que sería otro de los componentes identitarios de los pueblos quichuas, es que la medicina no se basa solo en la curación corporal, como lo hace la medicina occidental. La medicina occidental lo que busca es curar una enfermedad interna del cuerpo. De pronto dolor de riñones, que los cálculos, hasta eso cura. Mientras que la medicina andina, propia de nuestra identidad, va mucho más allá, busca una curación más integral, más complementaria. El ser humano por naturaleza, por esencia, es un ser espiritual. Somos espirituales y por eso los pueblos indígenas hacemos mucha espiritualidad. El ser indígena por naturaleza es una persona social, entonces hay que curar también su entorno social. El ser humano es por naturaleza, es parte del núcleo familiar, tiene una familia, entonces la enfermedad hay que curar desde la familia. Y el ser humano también por naturaleza es un ser corporal, ¿no? Entonces el cuerpo también requiere la curación. ¿Qué es lo que así haremos en nuestro caso desde el enfoque de la medicina? Enfocar estos cuatro componentes de manera equilibrada, pero desde diferentes medios. Para lo que es corporal, nuestra gastronomía propia. Para lo que es espiritual, ahí viene la importancia del lenguaje, de la comunicación. Aquí no hemos puesto, mira, aquí ya le encontramos un valor. La comunicación. Y esta comunicación no está basada solo en la comunicación de persona a persona. Es una comunicación que tiene mucha dimensión. Tiene una dimensión de los 4 mundos, ¿no? Nosotros los pueblos indígenas tenemos esta cosmovisión de que el mundo no es único, no es solo esta parte de la naturaleza. Existe el Hahuapacha, el mundo de nuestros astros, de nuestras divinidades. Está el Ucupacha, que no vemos, pero ahí sabemos que existe una cantidad de microorganismos, de minerales del océano. Es una vida que genera. Está el Caipacha, donde nosotros estamos interactuando. Y el Chayshupacha, que no queda de lado, siempre está presente en nuestro accionar del día, de la cotidianidad, que es el mundo de nuestros ancestros, que se nos adelantaron, pero nosotros también nos vamos en ese camino mismo. Entonces, esta comunicación tiene que ver en estas 4 dimensiones. Y ahí viene la importancia de la comunicación en el proceso de la sanación, de la curación. Comunicación con los espíritus de los cerros, con los apus de las montañas, ¿sí? Con las fuerzas energéticas del agua para la curación espiritual. En honor al tiempo no se puede profundizar, pero son ahí la esencia, la práctica de nuestra identidad cultural en el tema de la salud, de la medicina, de la gastronomía, que están los 3 juntos. Hablemos de las actividades de la espiritualidad. En el tema de la espiritualidad decíamos que el mundo andino, los quichuas, somos muy espirituales y por ende siempre estamos en acción con esta práctica espiritual. Nosotros nos regimos en función a nuestro ciclo agrícola. Todas las actividades de los pueblos quichuas siempre están basados o guiados alrededor del calendario agrícola. En el calendario agrícola vamos a señalar muy rápidamente las 4 celebraciones agrícolas. Es parte de nuestra identidad. El Capac Raimi, tenemos el Inti Raimi, tenemos el Cuya Raimi, también tenemos el Paucar Raimi. El calendario agrícola está basado en lo que es el ciclo de los astros
por un lado el ciclo solar y por otro lado el ciclo agrícola, básicamente en lo que es el cultivo de nuestro maíz, ¿no? Del maíz. Entonces, si las actividades agrícolas del pueblo andino está basado en función al ciclo agrícola, es porque el pueblo andino siempre está viviendo en contacto directo con la madre tierra. Por eso todas las actividades se guían en función a eso. Es más, nuestros pueblos indígenas siempre tenemos, aunque sea una parcela de terreno, y en eso convivimos como una forma de relacionamiento con la Pachamama, convivencia con la Pachamama, pero más allá de eso también como una forma de subsistencia alimentaria sana. En ese sentido, el tema de las actividades agrícolas, a más de lo del agrícola en sí, también están un poco adaptados, ¿no? Adaptados a esta realidad. Por ejemplo, hablemos en Otavalo, en tiempos de Paucarreymi, es cuando ya nuestros compañeros migrantes que van al exterior regresan. ¿Para qué regresan? No regresan solo por pasar el Paucarreymi, sino es una forma de hacer un encuentro justo en momento propicio de estar compartiendo estos granos tiernos. Justo en el momento propicio de poder reunirse para poder organizar alguna comida, en este caso la fanesca mismo, ¿no? Alguna comida y poder compartir mutuamente. Entonces, aquí mismo aprovechan haciendo lo que son, aquí ya vamos a la otra, diríamos, al otro elemento cultural, a lo identitario, que es la parte social, actividades sociales, hacer matrimonios, hacer bautizos. ¿Por qué? Porque la familia es el único momento en que puede reencontrarse y a la vez poder compartir con toda esta diversidad de alimentos que están recién produciendo. Entonces, se basa en el ciclo agrario. Lo mismo sucede con la temporada del Inti Raymi, la fiesta de la cosecha. En ese instante, ya las comunidades, las familias ya tienen alimento principal, que podría ser para mote, para colada, mazamorra que decimos, para la colada, para la chicha, ya tienen ingredientes principales. Entonces, no solo queda en el momento festivo del Inti Raymi, sino que también hacen sus fiestas familiares de matrimonios, normalmente matrimonios. En estas épocas ya están organizando los matrimonios, para poder compartir la cantidad de alimento que en ese instante ya tienen producido, ¿no? Y por otro lado, al menos la mayoría de las familias ya están más tranquilos porque ya terminaron su época de cosecha, ya el grano se guardó, ahora el suelo está descansando, está en un periodo de descanso, entonces aprovechan también complementando con otras actividades sociales. A ver, otro elemento cultural, podríamos referirnos a lo que es actividades sociales. Perdón, en la parte espiritual no nos profundizamos a lo que en sí, en cada una de ellas podríamos haber hecho. En del Capac Raymi, que es lo que es la celebración o festejo a la sabiduría de los pueblos milenarios, sobre todo a la sabiduría de nuestros taitas, de nuestros mamas, de nuestros yayas. En esta época precisa, también estamos, podríamos decir que hacemos ciertos tipos de rituales, ¿no? Hablemos en el Capac Raymi, en honor a nuestros sabios, también estamos haciendo el Hatuku Unanchay, que decimos. Hatuku Unanchay. ¿Qué quiere decir eso? Hacer un reconocimiento a nuestros ancestros, a nuestros sabios, ¿sí? Hay algunos más. En esta misma también estamos haciendo, si vamos a la época del ciclo agrario, estamos hablando en un tiempo de crecimiento de las plantas. Entonces, también es una época donde se puede celebrar o se puede agasajar a nuestros niños, a nuestros hijos que ya han pasado su primera etapa de desarrollo de vida, que es a los 7 años. Y ahí viene el término huarachiqui. Huarachiqui, huara, que es pantalón. Es cuando nuestros mayores, nuestros ancestros, a esa etapa les identificaban un rol al hijo varón y a la hija mujer. Les identificaban un rol y les entregaban su primer pantalón. Miren,
Entonces, esos son otras de las actividades unos rituales muy sagrados que se practicaban, ¿no? Vamos al Paucarreimi, en honor al tiempo. Al Paucarreimi, la ceremonia principal es el Tumarina, pero a la vez es el Mushugnina. Mushugnina, inicio del calendario andino. Tumarina es ese deseo, ese cariño que se entrega a la persona o al ser querido para que inicie su año nuevo con los buenos augurios, ¿no? Entonces, a través de la ceremonia del Tumarina, le entregamos ese buen deseo a nuestro ser querido. Y con las flores, más agua de vertiente y todo eso. Entonces, es muy espiritual esta actividad que hacemos. En el Inti Raymi, el baño ritual, una persona no puede comenzar a bailar el Inti Raymi si no se ha purificado, si no se ha energizado. Necesita energizarse para poder sostenerse en el resto de los días, ¿no? Bailando sus largas jornadas. Entonces, en Inti Raymi, en Kucha Raymi, época de siembra, también tenemos en la parte espiritual lo que sería la bendición de semillas. Bendición de semillas, el Inti Watana. Entonces, alrededor del ciclo agrícola están algunas actividades espirituales, pero no solo queda ahí. También hay otras actividades sociales. Hablemos, por ejemplo, en el matrimonio. En el matrimonio siempre en la familia indígena llevamos esta práctica del Ñavi Maijay. Ñavi Maijay, lavado de cara. Literalmente lavado de cara. Pero en la esencia eso significa purificación de estos dos nuevos seres que comienzan a formar el hogar, para que se limpien todo lo negativo que puede estar apegado, ¿no? Entonces comienzan purificándose. Eso es la esencia del Ñavi Maijay. En Wasifichay se hace en la casa nueva. ¿Con qué finalidad? Uno, por ahuyentar energías negativas. Y otro, pues, comenzar a convivir estas dos energías, la energía humana y con la energía espiritual de la casa, del nuevo espacio, comenzar a convivir en armonía. Entonces, a través del Wasifichay comienzan a llegar a una convivencia de una manera armónica, respetuosa y comunicada, ¿no? La lengua quichua, en nuestro caso, prácticamente es la esencia que puede no solo permitir la comunicación entre humanos, sino transmitir toda esta esencia de conocimiento, esta esencia filosófica. Solo a través de la lengua quichua, los pueblos quichuas podemos transmitir esa esencia. No existe traducción, porque al traducir le tergiversamos el sentido propio el concepto propio de las palabras, ¿no? Hablemos un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, la palabra muyo. Muyo significa semilla. O podemos hablar de la palabra Pachamama. Si yo traduzco, significa naturaleza. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es naturaleza? Muchos me contestarán, la naturaleza es la concentración de fauna y flora. No tiene sentido para nuestro concebir del mundo quichua, del mundo andino. Para nosotros no es eso la Pachamama, o no solo es eso, va mucho más allá. Tiene un concepto más sagrado, más omnipotente. Es prácticamente nuestra madre que nos protege aquí en la parte humana, en el mundo humano, nos protege. Sobre ella vivimos, ella nos alimenta, ella nos da de vivir, nos da la salud, nos da la medicina, todo. O sea, prácticamente es una madre protectora. Por ende, y si nosotros nos enfocamos desde el enfoque de la complementariedad, de la pariedad, donde hay masculino y femenino, la madre naturaleza es esa diosa femenina. Entonces, ya no es solo flora y fauna. Por eso es intraducible cuando queramos transmitir esa esencia cultural a través de, si queremos dar continuidad de nuestra esencia cultural,
obligatoriamente el quichua tiene que revitalizarse. Caso contrario, estamos en simple objetos o sujetos de tratando de simular, ¿no? La palabra muyo, ¿qué es en castellano? Es semilla. ¿Semilla para qué sirve? Para sembrar. Y si nos vamos al tema de transgénicos, ¿existe semilla o no? Por supuesto que no. Desde nuestra concepción andina, desde nuestra concepción quichua, no existe semilla en los transgénicos, porque simplemente no hay continuidad. ¿Qué quiere decir con eso? La palabra muyo tiene que tener esa capacidad de dar continuidad de la vida. Muyo es vida, muyo es retorno, muyo es una semilla que va a reproducirse y muyo tiene que continuarse. De ahí viene la palabra en nuestro quichua, muyumuna. Muyumuna significa hay que retornar, hay que regresar al origen. Entonces, si yo digo semilla, nada tiene que ver con retorno. Y peor si voy a transgénicos. Eso ni siquiera cumple la función de semilla. Y quizás por eso los pueblos indígenas estamos en contra de los transgénicos, porque termina esa continuidad de la vida, ¿no? Por eso, la importancia de la lengua quichua, fundamental si queremos mantener nuestra esencia cultural. Para concluir, yo había sacado unas pequeñas frases de reflexión. Sí, todavía nos quedan los aspectos políticos, organizativos. Los pueblos indígenas somos seres comunitarios y por ende la estructura organizativa está en función de esta colectividad, de la necesidad colectiva. No somos seres individuales. Y como reflexión decimos, aquí yo había tomado unas citas que dicen, ¿no? Dice, no basta preservar las cosas, lo más importante es mantener las prácticas vivas. ¿Qué quiere decir con eso? Si yo me enfoco a mi identidad como solo vestimenta, no gano nada. La vestimenta, quien quiera puede camuflarse, puede, disfrazarse. Con eso no gano nada. Necesitamos recuperar la esencia filosófica del pensamiento andino, ¿no? Y junto a ello, los valores principales que nos van a hacer verdaderos runas. También decimos que personas sin conocimiento de su origen cultural son como árboles sin raíz. Es verdad. Si no tenemos este conocimiento original propio de nuestra cultura, estamos prácticamente como esas ramas sueltas que nos pueden llevar el viento. Con cualquier huracán nos destruimos. No tenemos una raíz fundada y por ende no vamos a poder desarrollar a futuro, ¿no? Decimos, no se trata de tener derecho a ser iguales, sino tener igual derecho a ser diferentes. Me encanta tanto esta frase porque tiene que ver mucho con nuestra realidad actual que vivimos, ¿no? Muchos nos peleamos por derechos y muchos intentamos ser iguales al hombre siendo mujer. Nos peleamos por querer ser igualito al hombre. Pero si nosotros fuéramos todos iguales, hubiese esa pobreza de vida y sobre todo no existiría vida. Necesitamos ser complementarios. Cada cual tenemos nuestros roles que hay que respetarla, hay que magnificarla y por ende no podemos hablar de igualitarismos, pero sí que tengamos responsabilidades muy concretas que debemos cumplir cada uno. Dice, si perdemos las identidades, perdemos respeto a nosotros mismos. Es verdad. Si yo no me reconozco como quichua o tabalo, estoy perdiendo respeto a mí mismo. Si yo no me respeto a mi propia lengua, estoy faltando respeto a mí mismo. Lamentablemente en la actualidad la juventud no quiere hablar quichua, tiene vergüenza, se siente quizás de menor condición si es que habla quichua. Lamentablemente la ignorancia actual que nos invade nos permite a sentirnos de esa manera
Y por supuesto no es culpa ni de los jóvenes, sino la culpa es de la historia que hemos vivido los 500 años con ese atropello, ¿no? Entonces ahora está en nosotros el deber de volver a recuperar, a revivir y fortalecerlas. Terminemos con esto. Dice, tus valores definen lo que realmente eres, pero la suma de los valores te define tu propia identidad. Y aquí están nuestros valores. Y si recuperamos esto y no quedamos solo en recuperar la vestimenta, seremos realmente pueblos quichuas. Muchas gracias.